Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos un día más aquí en Tómalo con Gracia, en el espacio Y si lo hablamos. Este es un espacio, como sabéis, donde vamos a tratar temas interesantes, temas profundos, temas de los que nadie se atreve a hablar o nadie contaría así, pero bueno, nosotros estamos para eso. En este caso, hoy tenemos a Laura. Laura es una persona que nos va a trasladar cómo gestionó espiritualmente y mentalmente el fallecimiento de su marido. Así que damos paso. Bienvenida, Laura, ¿qué tal? Hola Susana, muchísimas gracias primeramente por esta A ti. invitación, poder estar aquí en Tómalo con Gracia, la verdad que es un privilegio y nada, acá Muchas estamos. gracias. Muchas gracias, Laura. Pues cuéntanos un poquito quién eres y luego ya nos contarás un poco el testimonio. Ok, bueno, como lo dijiste, mi nombre es Laura Sena, soy de Chaco, Argentina, eh, específicamente de Barranquera, de la ciudad de Barranqueras. Soy mamá, viuda hace 3 años, de dos preadolescentes, para que se armen el contexto de qué tipo de madre estoy siendo ahora. Y bien, vivo en mi casa, trabajo, hago trabajos independientes, soy locutora, conduzco eventos y hago streaming. Eh, no, soy Muy bien. cristiana, una evangélica pentecostal, de cuna ya, mi bisabuela era mi abuela, mi mamá, mi papá y yo también. Muy bien, Laura. Cuéntanos entonces, tú estabas casada con Diego, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok, y los Sí. dos erais un matrimonio, erais pastores, estabais en una iglesia, llevabais una iglesia. Cuéntanos un poquito qué hacíais, cómo lo gestionabais, todo. Bueno, mi esposo viene a Cristo, por decirlo así, después que nos casamos a los 2 años. Él era católico y, y bueno, ahí comenzamos con él. Dios lo usaba mucho en el evangelismo, en lo que es trabajos en las calles. Y bueno, y así comenzamos a realizar ministerios. Por ejemplo, el ministerio, también uno de los ministerios que hemos fundado acá en lo que es Resistencia Chaco, el Ministerio Exaltarte, que aún hasta ahora funciona, que es todo arte, por decirlo así. Nosotros lideramos con aproximadamente 40 chicos y bueno, lo utilizábamos en lo que es teatro, bueno, baile en sí, y también íbamos a lo que es plazas, semáforos, todo tipo de eventos. Luego conocimos el ministerio Dios en las calles, que es Garden Street, y, y bueno, ahí nos, nos envolvimos, por decirlo así. Dios nos envolvió en ese ministerio precioso, que aún yo todavía estoy en el ministerio de Dios en las calles. Y, y luego ahí conocimos al pastor Radical People, el fundador, ¿no?, de Garden Street y de Amazing Grace, junto al pastor Locuras, Maximiliano Giuntioli, donde ahí comenzamos el llamado, por decirlo así, del pastorado, Ok, acá en Chaco. Ajá. Y bueno, pero igual fue un corto tiempo, porque aproximadamente 1 año y medio después de haber eh, edificado la iglesia acá en casa, bueno, haber hecho muchas cosas rápido, porque la verdad que fue rápido a pesar de que fue corto. Mi esposo falleció en enero del 2022. vale, vamos a hacer un alto ahí. Me estabas contando que llevabais una iglesia, ¿no? Amazing Grace, en Ajá. Argentina, entiendo. En Argentina, Ok, en la parte de Chaco, lo que es la parte del norte argentina. vale, vale. Y los dos erais pastores de la iglesia, ¿no? Ajá. Entiendo.
Ok, vale, vale, perfecto. Y el movimiento de Dios en las calles, que está dentro de la iglesia, ¿no? Amazing Grace. Un Así movimiento es, social, ¿no? Por decirlo. un movimiento social, exactamente. ¿Qué Sí, sí. hacíais con ese movimiento? ¿Cuál era un poco el día a día de ese movimiento? Bien, perfecto. Bueno, nosotros realizábamos todo tipo de eventos en lo que es, como te decía anteriormente, ya que trabajamos en eso, hacíamos eventos en plazas, en escuelas, nos abrieron puertas para ir a hacer lo que es el movimiento de eso en las calles, en escuelas, en refugios. También fuimos a prisiones, a cárceles. eh, Todo tipo de lugares donde se puede llevar, pero no hay un límite donde poder llevar la palabra de Dios. En cualquier lugar, cualquier motivo, cualquier forma lo hacíamos para poder eh, llevar el mensaje de Dios. Ok, vale, es un grupo de evangelización social, ¿no? Evangelización, sí, En las sí, es calles. internacional. Sí, es Ok. internacional. En Argentina está, en varias provincias también. Viajábamos a las provincias, a las ciudades, a los países también. Y bueno, la verdad que precioso el ministerio, Sí, muy bonito. muy importante, la verdad. Muy bien, entonces, vale, tenemos que los dos erais pastores, llevabais la iglesia Amazing Grace y os dedicabais con el movimiento, ¿no? De Dios en las calles, Sí, pues sí. un poco a evangelizar pues en las calles, como su nombre indica, ¿no? Hacíais todo eso, entonces ahora cuéntame cuándo te encontraste tú a Diego que había fallecido en casa. Cuéntame lo que me quieras contar, ¿vale? Dale. Sobre eso. Ok, bueno, Susana, nosotros estábamos, se me pasó decirte que también tenemos una asociación civil, Ajá, claro que es cultural y la verdad que lo usamos más para poder, bueno, acá en Argentina, si tenés una fundación, una asociación, como que tenés un poquito más de peso para poder realizar estos tipos de movimientos, ok, ¿no? vale. Como que el gobierno apoya, te da, por ejemplo, ¿Tiene mercadería. incentivo? Vale, sí, 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 sí. Ok. Y bueno, nosotros trabajamos a través, en conjunto con la asociación civil, y me acuerdo que en enero del 2022 mi esposo falleció el 31, aproximadamente 2 semanas antes, comenzamos a organizar un evento, porque justamente yo estaba de vacaciones, porque estaba en la facultad, y estaba de vacaciones en enero, y organizar un evento social al frente de mi casa tenemos una plaza. Y bueno, íbamos a traer bandas cristianas, etcétera. Estábamos a full con esto. ¿Por qué te digo? Después te voy a decir por qué es que yo digo que estábamos revisando un evento. Vale. Bueno, eh, ese día, el 31 de enero, yo vengo a casa, mi casa estaba cerrada, no podía ingresar y bueno, a través de un niño, etcétera, pudimos ingresar a mi hogar y ahí yo me enteré la terrible noticia que tuve de un momento para otro, porque fue trágico, fue inesperado. Bueno, yo creo que nadie está esperando la muerte No, de un no, ser querido. Hasta no. que más que esté en el hospital o en una situación muy difícil, uno tiene esa esperanza. Entonces, eh, de repente yo enterarme de algo así fue muy chocante y como yo te digo, los títulos de las noticias, lo que decía la gente, porque yo no pude ver, no quise y no pude ver el cuerpo, eh, decían que era un suicidio sospechoso. Así que imagínate, no sé si podrás imaginarte de lo que nosotros veníamos haciendo. Me lo puedo imaginar porque mi padre falleció porque se suicidó. Entonces,
sí, claro, te entiendo Entonces, perfectamente. Sí. pero al nosotros tener eh, para la sociedad, para la gente que nos conocía, tener como una fachada de cristianos, por decirlo así, o como te puedo decir, ah, mira, Diego y Laura de Garden Street, de Amazing Grace, no sé si me entendí, de repente esta noticia, Sí, de como repente el pastor, ¿no? Que claro, un pastor es, son palabras mayores, ¿no? Y se que suicida el pastor. Entonces, claro, ahí supongo que ya entra, aparte, por supuesto, todo el amarillismo del mundo de la prensa, ¿no? Las malas eso, lenguas, los comentarios, todo este tipo de... que la gente es increíble, pero yo pude, porque una cosa, y bueno, yo he visto mucha gente, la opinión pública, lo he escuchado, pero que te pase a vos, es tremendo como te quieren eh, tumbar, te quieren bajonear. Más allá, imagínate Ujú, sumando el mm. dolor, la gran pérdida, la Sí. situación esa de shock, porque estamos entras en un shock, ¿no me comprendés? En ese, que no sabes qué pasó, qué está pasando, no puedes creer, Sí, al final y tu cuerpo entra en un estado de shock, porque es así, entonces no eres capaz de reaccionar, claro, en esos primeros momentos. A mí me pasó, yo no podía, yo no reaccionaba, o sea, para mí era como que sabía lo que estaba pasando, pero como que una burbuja, ¿no? Como soy consciente de lo que está pasando, de lo que ha pasado, pero a la vez no me lo creo todavía. inclusive si te habrá pasado que yo, por ejemplo, pienso en ese día y hay cosas que no me No te acuerdo, acuerdas, hay sí, cosas claro. que estoy nula. Entonces, Por el bueno, shock pues, por el shock, ¿sí? Que creo que es una de las primeras etapas del luto, ¿no? del duelo, sí, total. Del duelo. Sí, efectivamente. Entonces, sigue, porfa, cuéntanos. Bueno, yo a los días, a la semana, creo que me siembran, por decirlo así, hablando cristianamente, me regalan unos pasajes a mis hijos, a Mar del Plata, una ciudad Ujú, en Buenos Aires, donde estaba nuestro amigo y pastor Locuras, se llama Maxi, su esposa. Bueno, me voy para allá con mis hijos. eh, y yo como que no caía, imagínate, era todo muy reciente, y me fui con mis hijos allá. Fue la verdad que para mí creo que no fue bueno haber ido, porque yo a los días ya quería volver, quería estar acá, quería ver qué pasó, eh, quería tocar su ropa, bueno, imagínate todas esas situaciones, quería estar acá en mi casa. Y como bueno, en fin, vuelvo a Chaco, regreso, y ahí fue todo un tema porque, como te digo, no me dejaban acceder al expediente, eh, es algo muy importante, ¿no? El expediente claro, claro, perdóname so, un segundo, vamos a poner un poco así en orden. Bueno, tú te encuentras con Diego, pasa, pues supongo, levantamiento de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese primer momento se abre una investigación, entiendo. sí, 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 sí. Vale. Supuestamente tendría que haber abierto esa investigación. Se ¿Por supone qué que se te abre digo? una investigación, vale. Se supone, según la justicia argentina, tendría que haber sido así. ¿Por qué te digo esto? Porque al Ujú. año que Diego falleció, después de cambiar de varios abogados, eh, pude acceder al expediente. Y bueno, ahí la gran sorpresa, o lo que también veníamos como yo, más que nada, y la gente que lo conocíamos más de cerca, que era muy dudoso todo, porque lo conocíamos, o sea, yo lo conocía a él,
estábamos realizando un evento cristiano que justamente ese día él andaba invitando a los vecinos para que vayan, para que lleven a sus nietos, a sus hijos. Y cuando accede al expediente, mi abogado, bueno, viene a casa y él, junto con otros colegas, vieron y según ellos, fue un homicidio. Hubo participación de terceros. Pero a todo esto, Susana, imagínate un año pensando que tu marido se ha quitado la vida, claro. Vida más allá de las dudas, la gente, es increíble como gente que vos decís van a estar, no estaban, y es ahí donde yo puedo experimentar, más allá que imagínate yo de cuna soy cristiana, la mano de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi hogar, en ese año que llegué al punto de la depresión. En ese no año, Laura, eso es lo que te iba a preguntar, discúlpame, en ese año, o sea, ¿cómo llegas tú de pasar ese año a, se te pasa por la cabeza decir, yo sé que no ha sido un suicidio, voy a investigar por mi cuenta, o cómo llegas tú a eso, bueno, directamente a hablar con tu abogado, ¿no? Supongo. Bueno, fue así. Yo, obviamente, nosotros somos hijos de Dios. Y yo decía, Dios mío, tu palabra dice que nosotros somos pueblo avisado. Él nos avisa. Yo decía, Dios mío, no la vi venir. ¿Qué pasó acá? Y bueno, como decíamos hoy, estábamos hablando anteriormente, me acuerdo que me habían dicho, no le digas a Dios por qué. Había escuchado, no sé si me predicaron o me dijeron, ya te digo, mucha gente me habló. Y pude experimentar el amor de padre, de papá, en lo que es esta faceta de Dios tan hermosa, porque yo le decía a Dios, Dios, ¿qué? Y pude entender, pude sentir que Él me entendía, que Él me comprendía, que Él entendía mi dolor, más allá de lo que digan los demás. No hay nadie mejor que Dios que entienda, comprenda y consuele el dolor. Pero por supuesto, creo que encasillarlo a Dios, decir, bueno, Dios es así, como padre, decirle esto, no le diga a los otros. No, mira, nosotros somos. hay una cosa que yo siempre digo que me molesta mucho porque se hace mucho en las iglesias, se hace mucho en los cristianos, nosotros mismos lo hacemos, y es limitar el poder de Dios. O sea, no tiene límites, no se puede limitar ese poder, no se puede encasillar ni decir, no, es que Dios te va a consolar leyendo la Biblia nada más. No, no. O sea, no podemos limitar el poder de Dios. Exactamente. Pude entender, pude decir, Dios, tengo bronca, estoy enojada, me siento mal, no sé qué hacer. Había días que no me quería levantar, como estamos hablando de este año, no me quería levantar de mi cama y por mis hijos me levantaba, por ellos. Y también le agradecía a Dios porque me había dado mis hijos, porque si yo no los tenía sana, yo no sé qué iba a ser de mi vida. Es como que todo ese año fue, y lo sigue siendo, ¿no? Pero pude ver que no, Dios ni siquiera me dejaba caer, tumbarme. Eso es algo muy bonito y muy inexplicable, ¿verdad? Que realmente creo que podemos entender los que hemos vivido algo así, que ni siquiera tú te lo explicas, por mucho que conozcas a Dios. Efectivamente, por mucho, yo te entiendo perfectamente, por mucho que conozcamos a Dios, por muy cristianas que seamos, por mucha doctrina, palabra, Biblia que tengamos en todo nuestro ser, cuando pasa una desgracia así, la fuerza, la entereza que te proporciona Dios es una cosa tan increíble que cuando a mí me pasó,
la gente me decía, no puedo entender cómo estás así de bien, no puedo entender cómo no te has vuelto loca, cómo no te has roto, no puedo entender, o sea, qué has hecho para que no te afecte, que claro, no, si te afecta, obviamente, ¿no? Y de pero hecho a por mí me decían, creemos, mis amigos, mi propia familia me decía, creemos que sigues en estado de shock y cuando despiertes te vas a derrumbar. No fue así nunca, fue hace 4 años esto ya, nunca fue así. Entonces, esa fuerza interior, esa paz, ese sosiego que te da en ese momento, es una cosa tan extremadamente increíble y tan poderosa como es Dios que no se puede explicar. A que sí, es algo que yo misma me sorprendía y decía, ¿cómo es posible que yo haya perdido a mi padre hace 2 días y esté aquí en su casa recogiendo sus cosas, sus ropas, sus libros, todo sin llorar? Y con esa fuerza, es decir, aquí estoy haciéndolo. ¿Cómo es Yo misma me preguntaba a mí, ¿cómo es posible esto, sabes? es indecible, no hay palabras cómo explicar el poder de Dios en nuestras vidas, porque, Total. bueno, ahí se cumple la palabra de Dios que dice, diga al débil, fuerte estoy, en Dios, porque somos débiles. Yo creo que Bueno, sin sí, sí. Cristo en mi vida, sin Dios, Susana, yo no estaría acá ahora Yo hablando con tampoco, vos. sí. Yo estaría fatal, sí. Tampoco. O sea, somos, creo que el testimonio vivo de un Dios de amor, de un Dios de poder, un Dios que comprende, que entiende, que está, y más allá que Él permitió, porque hoy en día yo puedo decir, Dios permitió. Que aquí Y en Permitió volvemos a otra cosa que todo el mundo, todos los ateos o no cristianos o tal, nos dicen, ¿no? A los cristianos. ¿Por qué tanto Dios que permite, mira lo que ha permitido que te pase? Yo siempre digo lo mismo. Somos cristianos, pero no somos inmortales, no estamos exentos de absolutamente nada. Nos por pasa lo mismo que a cualquier persona, o sea, a que somos cualquiera. personas. Nos pasa lo mismo y la diferencia es vivir estos procesos con Dios o sin Dios, que era lo que estabas diciendo tú. Yo sin Dios igual no estaba aquí hablando contigo. Esa es la gran diferencia. Y gran diferencia. Porque la verdad Sí, yo a veces escucho cada cosa que vive la gente sí. eh, y decís, no, lo que me pasó a mí no es nada. Pero también he visto gente que quizás yo he vivido, lo que viví con Dios es mucho más fuerte y Dios ahí me mantuvo. Porque así como te pasó a vos, me pasó a mí que me dicen, pero te veo re bien, Laura. ¿Qué pasó que tenés? Y ahí está la palabra para mí, rema, en este tiempo tan difícil, el Salmo 40, Ujú. que dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y quiero decirlo, si me lo dejás, quiero Por citarlo, supuesto, sí, sí, por supuesto. y yo porque siempre lo repetí, pacientemente esperé a Jehová, él se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pero la parte que más me llega es, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Creo que Así es. ahí, creo que ese es lo que más a mí me hacía glorificar el nombre de Dios, es que muchos puedan ver cómo Él, más allá del dolor, más allá de la desgracia, la, la situación tan difícil que pasamos, eh, Él tiene poder para levantarnos, que muchos vean y confíen en Dios. Creo que esa es la misión, ¿no?, de nosotras y de todos aquellos que sufrimos en Cristo, es que la gente pueda ver y decir, no, yo también quiero esa fortaleza de Susana, Ah, esa fortaleza que tiene sí, Laura. yo creo que, bueno, a mí cuando pasó, por ejemplo, pues Dios en su infinita misericordia, porque yo le preguntaba por qué.
¿por qué has permitido que mi padre se quite vale, que mi padre no era de Dios, ¿vale? Pero ¿por qué no? Si por amor a mí, por qué no lo has evitado? Por amor a mí, porque es mi padre, porque yo me quedo huérfana con 30 años y tal. Lo típico, porque al final, lo que tú decías, somos humanos, es que nosotros mm, por mucho, mucho, mucho de Dios que tengamos, en las tribulaciones vamos a la ventanilla de reclamaciones que para nosotros es el que nos cuida y nos protege, ¿no? ¿Por qué? Si tú me cuidas y me guardas y me proteges, ¿por qué, no? Y pues en su infinita misericordia me lo explicó, a mí me dijo por qué lo había permitido, que eso guardo para mí y una vez me lo dijo, fue como, vale, ya está. O sea, mm, es que es lo que hay, o sea, vale, yo no tengo absolutamente nada que decir de esto. Eso sí, también me dijo, eh, esto que tú has pasado, las experiencias tan duras y tan fuertes que tú has pasado, es para que ayudes a otras personas. ¿Vale? Estos testimonios tienen este fin, que es un poco lo que intentamos, ¿no? con este espacio de Tómalo con Gracia, ¿no? Que tengan ese fin, porque al final la Biblia le dice lo que te pasa a ti le pasa a tu hermano. O sea, te quiero decir, nos pasa un montón de cosas a todo el mundo. Es simplemente elegir un poco si queremos la paz y el gozo o la tribulación constante, ¿no? Mira que cuando yo, por ejemplo, pasó lo de la investigación, Ujú. había una Sí, persona que retomemos. era la principal sospechosa, el Ok. principal sospechoso. Pero anteriormente, en ese año, yo tuve comunicación con él porque era como un amigo conocido de Diego. Imagínate lo fuerte. Eh, y me acuerdo que él en un momento me confrontó y me dijo, Laura, yo no puedo creer que vos sigas creyendo en Dios. Me dijo, ¿cómo podés seguir eh, aferrándote a Dios después de lo que pasaste? Y vos sabés que, Susana, pasó algo en ese momento que a mí me dolió más aún que la pregunta en sí, el no poder contestarle. Vos sabés que no le pude responder, como que quedé, mira que yo soy como que respondo, no me quedo callada, pero en ese momento no supe qué decirle. Y vine a casa y pasaron días y yo le decía, Dios mío, ¿por qué no le pude decir nada? Yo confío en vos, seguía creyendo en Dios como hasta el día de hoy, mi fe intacta. Y me acuerdo que en un momento estaba en mi cocina, estaba cocinando y siento la voz audible del Espíritu Santo, ¿no? Que me dice, me hace recordar el día que yo vine a los 7 años, que entregué mi corazón a Él, pero desde ahí siempre le dije, Dios, yo te quiero servir sin condiciones. Siempre era lo mismo. Y vos sabés que me llegó eso, pero impresionante llorar ahí en la cocina, madre. Y decía, Señor, yo te dije que era sin condiciones. Yo nunca le dije a Dios, bueno, yo te sirvo, pero yo quiero tener todo. Que a mí no me falte nada, que mis hijos estén bien, que mi esposo esté entero, que Ujú. tenga todo. Yo me acuerdo que cuando vine siempre venía a Cristo y le decía a Dios, yo, sin condiciones. Así como Él me amó a mí, sin condiciones. Y eso fue algo tremendo en mi vida porque ahí es como uno de los clics que yo hice. Que dice, bueno, Señor, más allá de, acá estoy. Y te amo. Y ahí fue increíble ese momento, el Espíritu Santo, cómo renovó mis fuerzas, mis ganas. Me acuerdo que lo publiqué eso que viví. Y que los demás entiendan también que a veces pasamos situaciones como cristianos, ¿no? Situaciones adversas, muy difíciles Muy que difícil, nadie sí. que haya pasado quizás lo mismo, no siempre es lo mismo, ¿no? Como lo vivimos. Bueno, Pero lo pasaron los apóstoles, no lo vamos a pasar nosotros, claro, es que también ¿no? Hay un es que, propósito, claro. y un propósito divino, como el que vos decís ayudar a los demás, ayudar a nuestro Mm. prójimo, ayudar a nuestros hermanos. Para eso estamos, ¿no?
Sí, hay que ser aliento, Alex, en la tribulación. aliento. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso también, de hermanos en iglesia. Entonces, retomando un poquito, abres tú, ¿no? Una investigación, tú dices, esto a mí no Ajá. me cuadra, aquí ha pasado algo, abres investigación y ¿qué pasa? Bueno, te lo digo por arriba, así te cuento más o menos. Ujú. Sí, el cuerpo tenía golpes, tenía un hematoma en la rodilla, en los brazos, como forcejeos, como que hubo forcejeos. Em, bueno, hay una parte, mirá, yo te quiero decir, Susana, que si yo lo digo ahora, hay mucha gente que me va a estar escuchando porque va a ver el video y no sabe la verdad, que en realidad esto quedó más en familia o amigos muy cercanos nomás. Bueno, no está mal tampoco. Así que bueno, van a ser el momento de contarlo. Diego no tenía, no estaba colgado de ningún lado, estaba solamente apoyado en una parte, suspendido el supuestamente cinto. Y es muy fuerte decirlo porque yo ni siquiera desde el expediente lo vi, no lo quise ver, pero bueno, mis padres vieron y bueno, la mamá de él también. No tenía el anillo de casamiento, no tenía cositas que él tenía, cadenas de plata, etcétera. Entonces, según mi abogado y viendo con otros abogados colegas, el expediente claramente hubo participación de terceros. Entonces ahí mi abogado me dice, Lau, yo creo que vos tenés que, vamos y a la fiscalía y esto no es un suicidio, esto es un homicidio. No le hicieron la autopsia, no le hicieron nada. O sea, lo que es el trabajo de profesionales que estaban ahí, un desastre. Yo tenía mucho por pelear, mucho por ir y reclamar, ¿no? Y, y bueno, me dieron un tiempo de una semana por ahí para que yo decida, porque había que hacer la exhumación también del cuerpo. Ujú, claro. Imagínate, era todo un tema, Susana, bastante. Y ahí yo tomé la decisión de no sé, no continuar con la investigación. Yo lo tomé como una respuesta de parte de Dios de la duda que yo tenía y dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar bien para mis hijos. Imagínate que yo tomaba la investigación, seguía con la exhumación, de repente no se encontraba quién era realmente el culpable, etcétera. Eso lleva años. Y mis hijos y yo tenía que estar bien para ellos. Entonces tomé la decisión de dejar en las manos de Dios. También está el proceso de perdonar a la persona que tocó, a un siervo de Dios, porque Diego era un siervo de Dios, y, y continuar adelante con todo el cartel que me pusieron, con todo lo que dijeron, inclusive a él. Y, y bueno, Dios, acá estoy, me entrego, todavía sigo eh, pidiendo a Dios que se glorifique. Y yo creo que se glorifica, se sigue glorificando en esto que estoy pasando, que pasaron mis hijos. Susana, si vos le vieras a mis hijos lo fuertes que están, lo bien que están. Claro, Eh, para esa es mí, otra cosa que me interesa, cómo, por el tema de los niños, claro, ¿cómo haces tú para que tus hijos no crezcan con esa rabia o ese dolor, ese rencor, esa sombra de, bueno, pues al fin y al cabo ellos saben, ¿no? Que alguien ha matado a su papá. ¿Cómo lo gestionaste en ese momento, que era más pequeño, supongo, y cómo ahora, que me has dicho vivo con dos preadolescentes, cómo has podido gestionar todo el duelo, el dolor, la rabia, que al final nosotros somos más adultas, ¿no? Pero bueno, unos niños no entienden tanto.
Yo, cuando le conté, obviamente fue una situación muy, muy triste, pero me acuerdo que antes de hablar con cada uno de ellos, porque hablé aparte, no hablé con los tres juntos, eh, yo le dije a Dios, Dios mío, dame palabra, qué decirles, cómo decirles, porque yo, más allá que soy la mamá, vos le conocés más que nadie a cada uno de ellos. Y mira, Susana, yo no sé, no sé, no te puedo dar una receta o al que me está escuchando cómo decir, pero al confiar yo en Dios, por depositar mi confianza en Dios y que Él me use en ese momento difícil, eh, cómo no sé, pero ellos lo tomaron bien. Más allá que, bueno, Angelina la mayor como que estuvo un poquito, se quiso poner un poco rebelde, quizás por la edad, también por la pérdida. Eh, Más allá de todo, ellos lo tienen a Dios súper presente, que es lo más importante, ¿no? En una situación así. Y, y su papá con los mejores recuerdos, tranquilos, lo veo bien, los veo felices con su crecimiento, ¿no? De preadolescencia, que la secundaria, que bueno, sus amigos, siempre más vamos a la iglesia, más esto, nos juntamos a orar, nos juntamos a leer la Biblia, creo que es lo más importante que tenemos que hacer como familia, ¿no? Y yo puedo ver en ellos la fortaleza de Dios. Lo que también siempre le repito es que, más allá que ellos perdieron a su papá terrenal, tienen un Padre celestial que Ahí cualquier voy. cosa que necesiten, yo todo el tiempo le digo, pedile a Dios, cualquier cosa, pedile a Dios, habla con Dios, Él es tu papá ahora, Él es tu papá. Y bueno, y como, yo creo que ellos están como adoptando a Dios como padre, y eso es tremendo. Yo re agradecida, porque creo que yo la de ellos no viví esa experiencia de Dios como padre y ver en ellos esa fortaleza, eh, es- eh, estoy muy agradecida a Dios por eso Es muy también. bonito, sí. Es muy bonito, sí, porque perder un padre terrenal, ¿no? Como tú decías, es muy duro, pero es verdad, a mí una de las tantas cosas que me decía Dios era, yo soy tu padre, yo. O sea, Como que no te adopta, ¿no? es yo Te soy adopta, tu padre. Te has quedado sin padre en la tierra, pero no te olvides que tienes un padre en la eternidad para siempre. así Y es. es muy bonito. Y lo que yo viví de mi experiencia personal es verlo a él, nunca lo vi a Dios así, pero ya hace 3 años, es verlo a él como un esposo, como También. un marido hermoso, es como, por momentos sentirme sola, sentir que él está ahí, sentir un abrazo, sentir que me responde, que no me hace faltar nada. Te hablo económicamente, que es difícil. 3 chicos, Ujú. cuando menos tengo, parece que ahí es él, como que me dice, acá estoy. Es una experiencia, como decíamos hoy, indescriptible, no sé, no lo puedo decir en palabras, pero eh, lo que pasé es muy difícil, Susana, es muy terrible, es muy feo y no le deseo, por supuesto, absolutamente a nadie, pero eh, también he crecido un poco en esa Claro, intimidad. vamos a eso porque tú decides no seguir adelante con la investigación, tú ya te das por satisfecha, para ti Dios cubre tu respuesta, lo que necesitas, y cierras caso, ¿no? Por así decirlo, tanto Mi abogado me decía, judicial. ¿estás segura, Laura? ¿Estás segura? Mirá que tenemos mucho por ganar, está todo un desastre esto. Yo no, lo dejé en las manos de Dios y qué mejor que Él, nuestro abogado, nuestro defensor, el que pelea por nosotros, porque también dice la palabra de Dios que nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Es como trapo de inmundicia. Y tú no necesitabas saber quién había sido para poder perdonar.
Dios me dio una confirmación de quién pudo haber sido. Y hace un tiempo lo vi, porque él sigue por Claro, acá, sigue cerca de claro. casa. Y me acuerdo que le conté a mi mamá lo que sentí cuando lo vi. Y era, no sé si la palabra sería de pena, pero para mí, para mi mamá, ella me dijo que es una palabra, es como Dios lo ve a él, con amor, con misericordia. Y para mí fue tremendo. Mira, ahora me estoy aguantando estas ganas de llorar, pero de llorar, de saber hasta dónde el amor de Dios que no tiene límites. Lo vi con esos ojos de misericordia, Susana, que no te, yo no me lo esperaba. Yo no lo busqué ni siquiera, ni le dije a Dios, ay, lo quiero perdonar. Viste que a veces nos pasa que queremos perdonar a alguien y le pedimos a Dios, Dios, ayúdame a perdonarlo. Bueno, yo no lo dije, nunca lo pedí a Dios. Yo nací, yo siento perdón hacia esa persona. Y yo creo que eso todo es la Eso, obra. y eso ya, con eso lo tienes todo. Porque perdonar a una persona que le ha quitado la vida, ¿no? A un ser querido, creo que es lo más liberador para tu alma que has podido hacer. Creo que también quiero contar que la parte de como enterarme que él le habían hecho eso, de decirle a Dios, Dios, vos estabas ahí, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no vinieron ángeles? No sé si te habrá pasado, pero le pedís tanto a Dios, algo que ya pasó, ¿no? De decir, Dios, vos lo podías haber hecho. ¿Sabes que sí, Susana? Dios pudo haber evitado completamente la muerte de nuestros Por seres queridos, supuesto. pero por algo Él lo permitió y yo pude entender que Él estuvo con Diego hasta el último segundo, el último suspiro, y que creo que, como decía Pablo, el morir es ganancia. O sea, bueno, llegamos a un momento, no sabemos cómo vamos a partir de esta tierra, pero creo que lo importante es eh, Que nos irnos. recoja Dios. Efectivamente. Eso es, todo eso lo viví en un proceso muy lento, ¿eh? El Claro, luto, claro, claro, claro. Sí, 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 yo te entiendo, sí. fíjate que Y después va, de además va años, como por fases, ¿no? En la parte del duelo va como por fases, como por fascículos, ¿no? Venga, pues. me acuerdo que me habían Es. dicho, no sé si qué te dijeron a vos, pero el luto como que dura un año. Sí. No, No. no dura un año. Bueno, Yo dura lo que creo cada persona necesite que dure. Eso es para empezar. yo creo que hace 6 meses atrás como que empecé, ya acepté, lo acepté y dije, bueno, Diego no va a volver. Diego está bien ahora. Es como que empecé a decirlo porque no lo podía decir. Claro, Y aún así, Dios ahí, ese es mi testimonio más grande, el luto y o sea, la mano de Dios, su presencia, su saber que Él está conmigo, demostrarme en cada momento, en cada día y fortalecerme, eh, no tiene nada. Yo, como le digo a todos, yo creo que sin Dios, nada, nada de nada podemos hacer. efectivamente. Y ya sabiendo que sin Dios nada y que fue obviamente como las dos superamos, en tu caso, ¿cómo te trató la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia contigo? No sé, ¿te llamaron, se comunicaron, te intentaron ayudar de alguna manera? Eh, Creo que las intenciones fueron buenas. Las intenciones fueron buenas de querer ayudar, pero creo que nadie sabía cómo
ayudar. Es importante querer, pero también es importante tener las herramientas, para tener hacerlo. las instrucciones o mínimo algo para decir, bueno, así vamos a ayudarla, vamos a hacer esto, vamos a acompañarla. Eh, no, la verdad que me sentí sola muchísimas veces, inclusive todavía. No, de parte de la iglesia, sí, físicamente, por decirlo así, no, no he tenido a alguien que me acompañe hasta el día de hoy. Sí, quizás en ese momento he tenido muchos mensajitos o gente que vino y me dio un abrazo, que me dio una palabra de bendición. Hay muchísimos, pero bueno, en esos momentos también uno en las emociones creo que está, pero después no. Mi mamá es la única que está hasta el día de hoy y, y como te dije, es Dios. Yo, mira, Susana, te conté lo que hacíamos con Diego. Yo ahora no estoy congregando, o sea, estoy congregando, pero no soy miembro activo de una iglesia. Y, y de hecho, me acuerdo del pastor donde estoy congregando, que voy los fines de semana, que voy a hacer alguna reunión, y no supo qué decirme. No, no es que uno está esperando, a ver, ¿qué me decís vos? No sé si me entendés, Ujú, sino sí, que sí. no saben, no saben qué hacer, no saben cómo hacer, y más cómo fue la muerte de Diego, como que yo creo, yo siento por las actitudes, como que me condenaban a mí, como que es condenatorio, como que, algo pasaba acá, algo pasó, algo estaba haciendo, digo, hay algo, no sabés, me decían, hay cosas que vos no sabías de tu esposo. No, increíble la cantidad de preguntas, que a veces yo creo que también es como una falta de respeto, ¿no? Pero la verdad que no he tenido como iglesia alguien que me apoye, que me ayude, que me guíe. eh, Pero también creo que Dios permitió esto para que yo también pueda abrir los ojos, para que yo el día de mañana Es que necesite. al final, por yo, bueno, o sea, mi experiencia eh, me ayudó, me consoló, me guió todo Dios. O sea, creo que también esa fue su forma de decir, no necesitas al hombre, estoy yo. Es verdad, Muchas veces, hay muchas veces que es, no necesitas al hombre, me tienes a mí. Que es verdad, eso no quita que tengan la obligación, las iglesias, me da igual de qué denominación sean, tengan la obligación de ayudar o por lo menos escuchar, ¿no? por lo menos Como pastores, eso es así. Y hablando de eso, yo quería preguntarte, ya que, bueno, pues no tuviste mucho apoyo, ¿no? Por parte de la iglesia. Em, ¿Qué crees que es lo que me acabas de contar, ¿no? ¿Cuál era el propósito a lo mejor de Dios con esto, ¿no? Que supieras que es Él, que está Él, que abrieras los ojos o quitarte vendas, ¿no? ¿Qué, qué crees que falta para estos temas tan difíciles en las iglesias? ¿Cómo lo gestionarías tú si viene alguien o te enteras que algún miembro de tu congregación pues está pasando estos momentos tan duros? Porque es que al fin y al cabo em, perder a un ser querido me da igual que sea tu marido, tu padre, tu madre, tu hermano o tu primo, que me da igual. Es algo que se va de ti. O sea, entonces puede llevar a caer un poco espiritualmente. Necesitas mucho apoyo porque, repito, somos seres humanos. Aquí la perfección absoluta es de Dios. Entonces necesitas un poco, no que te vigilen, ¿no? Pero bueno, que estén pendientes de ti, que una llamada o mira, o 3 horas en el banco con el pastor, si es lo que necesitas hablar.
¿Qué harías tú? ¿Cómo lo gestionarías? Primeramente creo que sería bueno que en las iglesias se concientice eh, el hecho de que, como decíamos recién, que somos seres humanos, que tenemos los pies sobre, tratar de tener los pies sobre la tierra y de que podemos pasar situaciones muy difíciles y qué hacer en esos momentos. Porque, mira, antes de obviamente consolar, ¿no? Porque ese sería el post, pero el Ujú. pre también, ¿en qué sentido? ¿Sabes por qué? Porque a mí me pasó, Susana, yo viví en una iglesia desde cuna, desde muy chiquitita, una iglesia como que, bueno, las situaciones muy difíciles como un suicidio, como un homicidio, a un cristiano no le va a pasar eso. Eso me pasaba a mí. Ya. Yo creía también que mi esposo y yo éramos eternos. ¿Por qué? Porque había mucho propósito de Dios, como te decía en un principio. Eso es lo que yo pasaba. Recién éramos pastores jóvenes, recién estábamos comenzando este camino. O sea, imagínate, yo veía, teníamos como un proyecto de vida bastante Ujú. largo, bastante lejos. Yo jamás me imaginé que un día para otro Dios me lo iba a sacar. Entonces, también concientizar eso en la iglesia, de que no digo que nos den, como que nos digan, bueno, la vas a pasar mal, o puedes perder esto, sino que también prepararnos para una situación. Yo creo que no estamos preparados, por más que nos re-preparemos, pero por lo menos saber de que hay un Dios de poder que consuela, Que de es nuestro que escudo. es nuestro escudo, que más allá de cómo actuemos o reaccionemos en una situación así, Él es misericordioso y perdonador para levantarnos, para darnos fuerza, para saber que hoy estamos acá, somos líderes de un grupo de, como yo te dije, 50 personas y de repente no sé dónde Dios nos va a poner, porque también estamos creo que en un proceso, en una escuela de vida. Y, y segundo, yo cuando, como te dije, tuve un año con la duda de si Diego se quitó la vida o fue un homicidio, yo me metí mucho en ese mundo, por decirlo así, o no sé cómo decirlo, del suicidio. Comencé a leer, comencé a investigar, comencé a ver qué factores, cómo avisan ellos, cómo avisa una persona que de repente se quiere quitar la vida. ¿Dice o no dice? Porque viste que hay muchas cuestiones. Hay gente que no dice nada, y hay gente que sí, que va avisando, que va diciendo. ¿Cómo ver eso? Y yo lo veía del lado cristiano, es decir, tenemos que detectar, tenemos que estar en alerta para estas cosas. Yo creo que este propósito, creo que esto me gustaría a mí hacerlo, es eh, poder ser estratégicos a la hora de que alguien de repente vos ves que está pasando una depresión, está pasando una situación difícil que no quiere hablar, que no quiere decirlo, y la iglesia empiece a activar eso de hablar. Hasta los pastores pueden estar pasando por una depresión, Ujú. hasta el líder más carismático, Sí, sí. pero a veces no lo dicen porque por el miedo al que dirán, o por el miedo a la crítica, o porque están cansados físicamente, porque podemos cansarnos Claro, y claro, queremos eso un sí. día, ¿entendés? Y estamos muy colapsados de tantas cosas y de repente creo que la intimidad con Dios, como te digo, pasar un duelo, pasar un luto, lo puede pasar con intimidad con Dios. Claro. Entonces, yo, Susana, he trabajado 24/7 en el servicio de Dios. No me arrepiento para nada. He aprendido mucho. Le doy gloria a Dios por ese tiempo. Pero también es muy importante comenzar a verme en ese sentido. eh, Trabajar 24/7 para Dios, pero también parar un poquito y examinarme, mirarme, cómo estoy, cómo me siento.
estoy bien, me estoy escudando de algo, millones de cosas. Entonces yo Mm, creo que la iglesia sería bueno que comience a, a equiparse de estas cosas, de lo que es la salud mental, y mm. también poder consolar a los huérfanos y a las viudas, y a Eso la te iba a gente decir. que... Mira, justo, bueno, ahora se me ha ido, pero lo tenía aquí abierto en Santiago, ¿no? Que es lo que dice, ¿no? Que lo que hay que hacer, pues consolar a los huérfanos y a las viudas como iglesia, ¿no? Lo tenía aquí subrayado justo para decírtelo. Sí, creo que yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es muy importante quitarnos esa mácula de no nos pasa nada. Estamos exentos y no, porque igual que existe el bien, existe el mal. Entonces, si creemos en el bien, creemos en el mal. Y el mal nos puede tocar a todos, a ti, a mí, al pastor o a Perico, el de los palutes. Es que le puede tocar a cualquier persona. Entonces, mi reflexión un poco va un poco por la tuya, ¿no? Por la vía de la tuya. Eh, Sobre todo cuando alguien te cuente esto, te cuente un testimonio así de duro como iglesia, lo primero es escuchar y no juzgar. Y no juzgar. O sea, No, porque no, el único que sabe realmente lo que ha pasado es Dios. Y es Dios. entonces ahí está un poco la parte del discernimiento de los pastores, ¿no? O de los curas, o da igual la denominación. El discernimiento que puedan tener para ver y ya. Bueno, que cuando falleció mi esposo, a los meses, me entero que un chico que trabajaba junto a nosotros vendió en las calles, que no voy a decir nombre, nada, por supuesto, solamente yo sé que la persona que me contó dijo que él sabía que Diego no era de Dios, Ujú. pasó lo que pasó. Entonces, eso también a mí no me dolió, por supuesto, pero también digo, como vos dijiste recién, dejemos de juzgar, dejemos de prejuzgar, porque solamente Dios es soberano. Nosotros no somos nadie, no somos nada para juzgar a nuestros hermanos, a nuestros propios, inclusive a la gente que está lejos de Dios, mucho menos. No, no, por Sé que supuesto. todo pasa por algo, sabemos que todas las cosas que pasan debajo del cielo y de la tierra, Dios lo permite, pero solamente Él es soberano y eterno para condenar si hay que condenar y dar misericordia si tiene que dar misericordia, ¿no? Efectivamente. Sí, y cuando pasas cosas así, al final no te queda otra que darte la vuelta como un calcetín y bueno, pues esto es lo que ha pasado y aquí estoy, ¿no? De nuevo, otra vez te limpias un poco el polvito de las rodillas y aquí estoy. ¿Cómo seguimos, no? Efectivamente, ¿cómo seguimos? Pues Laura, muchas gracias por contarnos tu testimonio. Creo que va a ser de Ah, mucha ayuda y mucha bendición para mucha gente, porque al final estoy segura que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, porque lo hemos hablado antes tú y yo, al final lo que te pasa a ti le pasa a tu hermano, hay mucha gente que seguro que tiene problemas y que pues nada, transmitir un poquito un rayito de luz que se puede, que con Dios todo se puede, es importante también, así que te doy las gracias. Y nada, a vosotros deciros que seguimos aquí en Tómalo con Gracia, en este espacio, y si lo hablamos, comentadnos si os ha ayudado, si este testimonio ha sido de bendición para vosotros, si os ha pasado algo similar, contadnos, queremos saber cómo Dios os ha ayudado. No olvidéis de suscribiros al canal para recibir contenido exclusivo y nos vemos en la próxima charla. Un abrazo muy grande.